Quedamos entonces en compañía de Gladys Rodríguez y Otto Neustadt. La crisis, hacer periodismo en crisis es difícil, porque llega un momento donde te confunde incluso en qué rol debes desempeñar, hasta dónde debes llegar. Y el sábado de la mañana, cuando ocurrió todo esto y comenzó lo que llaman en Estados Unidos el breaking news, pero al revés. El breaking news fue el jueves, la última hora fue el jueves con relación a lo que fue la caída del gobierno del presidente Chávez. Y el día sábado, el otro breaking news era el regreso del presidente Chávez. Ese breaking news lo vimos esa última hora solamente por Otto. Y yo estaba en mi casa porque en Globovisión me pidieron que me quedara, que solamente iba a trabajar un grupo reducido, obviamente por la coyuntura, por el problema que había, por no arriesgar, prefirieron quedarse con un personal mínimo. Y estaba verdaderamente confundida porque decía, caramba, este señor que está aquí, que es mi esposo, está sacando información al mundo y nos está diciendo a los venezolanos lo que realmente está pasando. Yo voy a dejar las conclusiones para más tarde y las reflexiones también. Prefiero comenzar contándoles una historia, comenzar contándoles cuál fue la historia que nosotros vivimos durante esos días. Y cuando hablo nosotros, no fue la historia que vivimos Gladys y yo, porque más bien vivimos dos historias totalmente diferentes. El día 8 dije, no, sabes que yo me tengo que regresar a Caracas porque las cosas no están muy bien. Y yo decía que no estaba muy bien porque había conversado con diferentes amigos en diferentes sectores y me habían dicho que algo se estaba preparando. El día 9 regresé, el día 10 en la noche me llaman por teléfono y me dicen, Otto, mañana 11 viene un video de Chávez, la marcha se va hacia el Palacio de Miraflores, va a haber unos muertos y aparecen 20 militares de alto rango pronunciándose en contra del gobierno de Chávez y pidiendo la renuncia al presidente. Entonces esto me lo dicen el día 10 en la noche. El día 11 en la mañana me dicen, ya no sabemos si son 20 los militares que se van a levantar, pero sí sigue siendo un grupo significativo de altos oficiales, o por lo menos representativo, que le va a pedir la renuncia a Chávez y todo sigue como estaba programado. O sea, viene un video, vienen unos muertos y salen los militares hablando. Yo estuve con estos señores, con la gente que se estaba pronunciando en contra del presidente Chávez, estuve al menos 2 horas antes que comiencen los muertos. Entonces yo he escuchado también por ahí que dicen, no, al ver los muertos nosotros salimos y nos reunimos. Oye, yo estuve con ellos 2 horas antes. Pero les voy a contar las cosas como fueron ocurriendo en ese momento. Los militares estaban listos, algunos, otros fueron llegando, se fueron poniendo sus uniformes de gala, estaban en el uniforme de campaña y aparentemente habían coordinado un equipo de microondas para poder transmitir la señal, porque esa señal iba a significar una especie de código para que en otras partes del país se levantasen y apoyasen la insurrección militar que estaba en camino hasta ese momento. O sea, no se sabía de que ningún civil, no sabíamos, nadie tenía idea hasta ese momento, por lo menos de los que estábamos ahí, que iba a aparecer un gobierno transitorio liderado por Carmona y que ya tenían a un gabinete totalmente listo y un decreto para apoyar esto, ¿no? En ese punto acoto también que los militares esperaban que los medios de comunicación les transmitieran el anuncio que ellos iban a hacer. Ellos esperaban que algún medio les mandara microondas, que algún medio les mandara una cámara, y la primera cámara que llegó fue la de CNN, medio internacional, no un medio nacional. Y todavía no había llegado la microondas. Yo les digo a ellos, ¿por qué no hacen un ensayo? ¿Cómo lo van a hacer para que una vez que estén listos para transmitir no cometan errores? Ellos hacen el ensayo y yo lo grabo, o sea, lo graba mi equipo. Ese ensayo se guardó en un cassette y eso supuestamente quedaba ahí como para un recuerdo nuestro, algo que nunca se iba a utilizar. Como francotiradores, para este momento van 6 muertos y decenas de heridos en Caracas. ¿Qué ocurre ahí? Llega un equipo de microondas
pero a los muchachos nunca les habían dicho a dónde iban. Cuando ellos se enteran dónde estaban, dicen, ¿por qué el canal nos manda a un sitio como esto? O sea, aquí nos pueden matar. O sea, no sabíamos a dónde veníamos, no montamos nada. Le digo, mira, si ya te mandaron aquí, montan, o sea, no te va a pasar nada. En el momento que tú veas que algo raro ocurre, bueno, deja todo y sal corriendo. Incluso una muchacha que yo conozco fue la que se encargó de transcribir el comunicado que iba a leer, bueno, que de hecho leyó Ramírez Pérez. Cuando tumban las señales, estos señores no habían terminado de dar su discurso, habían comenzado y ningún canal los había sacado al aire. Entonces no habían terminado de transmitir los militares, nunca nadie había visto esa señal y uno de ellos me dice, ¿tú me garantizas que esto va a salir al aire? Y le dije, si no lo fuese a sacar al aire yo no estaría aquí. Entonces agarré esa copia, ese ensayo que teníamos y salí en moto, dejé al asistente con el equipo allá adentro, salí en moto con mi camarógrafo y vamos a ver desde dónde transmitimos eso hacia Estados Unidos. Pero antes de eso le di una copia a la gente de Reuters y mandé otra copia a los diferentes canales de televisión para que ellos también tuviesen el material y lo transmitiesen. El día sábado, cuando yo digo que se nos tornó difícil para él y para mí, y que yo pasé de lo sublime a lo ridículo, fue porque en la mañana yo comienzo a ver que a él lo llaman, y por todos lados las llamadas de los representantes del gobierno. Y él me decía, ¿sabes qué? Yo no puedo ignorar a un vicepresidente, no puedo ignorar a la primera dama, porque hay algo que es muy cierto acá. Ayer se montó un gobierno de facto, o por lo menos así se veía, de extrema derecha, así se sentía, y hoy están tratando de recobrar el poder quienes legítimamente lo obtuvieron. Claro, yo digo que pasé de lo sublime a lo ridículo porque de verdad que yo ahí lloraba porque no entendía qué pasaba y decía, Dios mío, ¿hacia dónde vamos? O sea, durante 4 días los medios de comunicación, las televisoras, que era lo más evidente, porque los medios impresos salieron mejor parados porque eran medios impresos, pero durante muchísimo tiempo los medios impresos hicieron lo mismo que las televisoras privadas o más, incluso antes que las televisoras privadas, que alguna de las televisoras privadas. Durante 3 días los medios de comunicación hicieron lo mismo, sacar a los manifestantes, a la oposición que quería que el presidente de la República saliera, y durante 3 días a la gente le pareció estupendo que las televisoras privadas dividieran la pantalla, incluso se arriesgaran con el presidente de la República. Las televisoras estaban arriesgando más que el ciudadano común, estaban arriesgando incluso las concesiones. Al tirarse ese riesgo de dividir la pantalla con el presidente de la República, sabían que por ley eso no estaba permitido, se estaban jugando la última carta. Me llamó la mamá de una amiga y me dijo, ¿es idea mía o tus ojos evidencian vergüenza, como sentimiento de culpa? Y le dije sí, porque ¿sabes qué? Para mí Globovisión es mi canal. Alberto Rabel es más que mi jefe. Después de involucrarse tanto como medios de comunicación, vino la gran interrogante de cómo te sales de esto. Y por eso es que yo decía de pasar de lo sublime a lo ridículo, yo lloraba y decía, ¿ahora dónde voy a trabajar? Explíquenme, porque están regresando. Y durante 3 o 4 días hemos abiertamente, pues, fijado posición. Social, micrófono. Bueno, yo te voy a decir, desde el momento que decidí ser periodista, hace muchos años, me comprometí con el país, me comprometí con mi profesión, eso implica equilibrio. Me comprometí con el país, me comprometí con mi profesión, eso implica equilibrio. Con francotiradores, para este momento van 6 muertos y decenas de heridos en Caracas. El testimonio que dio el para entonces corresponsal de CNN indicaba la existencia de una macabra conspiración vinculada a la masacre que ocurriría más tarde. En esa prueba ya se habla de muertos cuando todavía no había un solo muerto en la calle.